saludo, mis amados hermanos, nuevamente conectados a través de este medio, esperando que se encuentren muy bien de salud, que estén muy bien con su familia, que todo esté en orden conforme al propósito de nuestro Dios. Quiero compartirles una enseñanza bíblica. Yo sé que a través de este medio esto se puede compartir y muchos pueden aprender algo nuevo de lo que Dios quiere decirnos. Con el propósito de seguir la secuencia de las enseñanzas que se vienen dando en las hogueras, hoy quiero yo hablar acerca de una parábola que el Señor Jesús o una enseñanza que el Señor Jesús dio a sus discípulos, y esta enseñanza se ha prolongado hasta el día de hoy. Nosotros, como discípulos de Él, el propósito de sus palabras en nosotros, podemos conocerlas a través de esta enseñanza. Quiero hablarles en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 43, acerca de la enseñanza de que por los frutos se conoce a la persona. El discípulo, el seguidor del Señor, es conocido a través de los frutos. Y en realidad, toda persona es conocida a través de sus frutos, sus palabras, las acciones que demuestran a través del diario vivir. Se ha escuchado entre las personas, ahora último, a través de las redes sociales, acerca de las personas tóxicas. No sé si ustedes habrán escuchado acerca de esta expresión. Y tiene que ver con eso, con las actitudes, con las palabras de ciertas personas que en realidad dañan a otras. El Señor Jesús hizo una comparación entre algo conocido de la naturaleza y las personas. Y Él habla de este ejemplo. En el versículo 43 dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Está hablando de un árbol bueno y un árbol malo. El buen árbol da fruto, el árbol malo no da fruto, es lo que dice el Señor. Y en el versículo 45 lo compara este árbol con una persona. Nosotros somos comparados con un árbol. Y el versículo 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay dentro de nuestro corazón, si es bueno, va a ser expresado a través de nuestras palabras. Y si es malo, va a ser expresado de la misma forma, para hacer daño o contaminar nuestro entorno inmediato, que es nuestra familia, el círculo inmediato nuestra familia, luego nuestras amistades, luego las personas con las que nos relacionamos. Nosotros somos comparados como un árbol. A lo largo de la Biblia hay muchos relatos y comparaciones acerca de los árboles y cómo somos nosotros comparados con el árbol. Todos conocemos el árbol de forma natural. Hay diferentes tipos de árboles, hay unos frutales, otros que no lo son. ¿De qué depende la vida de un árbol? Básicamente depende del terreno donde ha sido sembrado y de la corriente de agua que haya debajo de ese terreno. El árbol básicamente puede subsistir por el agua que está debajo. Hay ciertas estaciones en el tiempo que hacen que de pronto sus hojas se caigan, llega el momento en que da fruto, llega el momento en que reverdece. Todas esas etapas tienen que ver con la vida de un árbol y tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros. La enseñanza es que en cada etapa de nuestra vida, sean momentos buenos o no lo sean tan buenos, siempre haya un fruto
agradable en nuestra vida. Y ese es el propósito que el Señor Jesús nos enseña. Yo quiero llevarlos a otra cita bíblica en Jeremías 17. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Aquí el profeta hace la enseñanza para el pueblo de Israel y dice así, versículo 7: bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Este texto es muy parecido al que está en Salmo 1, donde el salmista habla del hombre que confía en el Señor y que es como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua. Dice en Jeremías 17 que si está plantado junto a las corrientes de agua, número 1, versículo 8 estamos, no vendrá cuando viene el calor, es decir, cuando atraviesa adversidades el árbol. Su hoja estará verde y en el año de sequía, una adversidad nuevamente, no dejará de dar su fruto. En el contexto natural, los árboles, cuando hay sequías o hay adversidad en su entorno, normalmente deja de dar fruto. Nuestro país, siendo altamente productivo en la agricultura, a veces se escucha que mucha agua al invierno muy fuerte daña la cosecha, o en su defecto, cuando no hay lluvia, hay prolongación de la sequía, el sol es muy fuerte, tampoco hay cosecha. Hemos escuchado de eso. Entonces el entorno tiene que ver mucho con que se produzca el fruto y haya la cosecha en el árbol. Sin embargo, en Jeremías 17, versículo 8, dice que no tiene que ver el hecho de que venga el calor y sea afectada su hoja verde, o que haya sequía y deje de dar fruto. No está relacionado íntimamente. ¿Por qué? Porque está plantado junto a corrientes de agua. El secreto que lo conocen también los agricultores: sembrar en terreno fértil y que por debajo haya el agua que necesita aquella plantación. Y en este capítulo 17 de Jeremías, en este mismo capítulo, dice el profeta al pueblo de Israel en el versículo 13, ¿quién es esta agua? ¿Dónde está plantado este árbol? El Señor Jesús mismo dijo, cuando vino a la tierra y expresaba sus enseñanzas, el que tenga sed, venga a mí y beba, que de su interior correrán ríos de agua viva, expresando que él mismo era aquella agua que podría saciar la sed. A la samaritana mismo le decía, si tú bebieres de esta agua que yo te daré, no volverás a tener sed. La samaritana decía, Señor, yo quiero esa agua, ¿dónde está esa agua? Expresando el Señor que él mismo era esa agua, que tenía que beber de él. Y en Jeremías 17, versículo 13, el profeta dice, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. ¿Qué es un manantial? Un manantial es un brote de agua inexplicable. No hay río, no hay un lugar donde visiblemente podamos ver que sale el agua, una cascada, una montaña, un lugar de donde sale el agua, sino que brota desde la tierra. Es un manantial, algo que brota inexplicablemente desde abajo. Y eso es el Señor para nosotros. El que se aparta del Señor, los que dejaron al Señor, dejan de poder
estar en ese entorno de manantial de aguas vivas, aguas que dan vida. Los que estamos en relación directa con el Señor podemos beber de esa agua viva, pero los que abandonan al Señor, entonces ya no está ese privilegio para ellos poder beber de esa agua. El Señor nos compara con este árbol. Recuerden la primera cita que mencionábamos en Lucas 6, que nosotros somos el árbol y el corazón, lo que brota de nuestro corazón es el fruto. ¿Y de qué depende de que sea un fruto bueno? Depende es de las acciones que manifestemos, ¿verdad? Eso hace que el árbol sea llamado buen árbol por los frutos que mostramos. El Señor, cuando comenzó su ministerio, hablaba de cuál había sido su propósito, o era su propósito en venir. Él se presenta ante la sinagoga y comienza a leer el rollo de Isaías 61, que describe el propósito de su venida. Y entre las cosas que él menciona, es un pasaje muy conocido, Isaías 61, del 1 al 4, habla de que vino a dar libertad a los cautivos, a abrirle la cárcel a los presos, a consolar a los abatidos, a dar manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Pero una vez que dice todas estas cosas, en el versículo 3 al final, dice Isaías 61:3, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. En todo ese propósito que el Señor vino a realizar, vino a establecernos como árboles de justicia, plantío suyo, para alabanza suya. Hay un dicho popular que se menciona en el medio secular, hay canciones de ello, de que si el árbol nace torcido, nada lo puede enderezar, así va a quedar. Dando una comparación hacia las personas que tienen determinada debilidad o desde pequeños han mostrado cierta inclinación a cosas indebidas y hasta grandes han crecido, han pasado los años y siguen de la misma forma. Entonces está ese dicho: árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Sin embargo, el propósito de Dios es especialista en coger estos árboles torcidos. Si podemos pensar cada uno en nuestra vida particular, podemos ver el grado de inclinación, de torcedura que teníamos cada uno hacia diferentes cosas que nos alejaban de Dios. Sin embargo, Él tomó ese árbol torcido y nos ha convertido, al conocerlo a Él, en árbol de justicia. Ya no somos un árbol torcido que no da fruto, que no sirve para nada, sino un árbol de justicia que obviamente da fruto de justicia. El árbol de justicia debe dar un fruto de justicia. Somos una plantación del Señor que le debe de rendir alabanza. Pero este texto de Isaías 61:3, que es el propósito de la venida del Señor en medio de los hombres, no es solamente para etiquetarnos como un árbol de justicia, alguien privilegiado, sino que ¿cuál es el fruto de este árbol de justicia? Yo les he dicho que son frutos de justicia, pero entre estos frutos de justicia, dice Isaías 61:4, reedificarán ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Este versículo 4 tiene que ver con un propósito no pequeño, no de entorno familiar, sino que debe trascender a ciudades, a generaciones. Restaurar las cosas que han venido dándose en nuestra familia por generaciones y que se repiten continuamente. Debe de romperse esta situación que afecta a las generaciones siguientes. Ese es el propósito como árboles de justicia.
Versículo 5 dice que tenemos privilegios como un árbol de justicia. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas, los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Gente que no conocíamos, extraños, serán nuestros siervos, está diciendo el versículo 5. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Dios. Como árbol de justicia soy llamado sacerdote de Dios, ministro de nuestro Dios. Comeréis de las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Es decir, hay beneficios extraordinarios al ser este tipo de árbol que Dios vino a establecer y dar el fruto que Dios desea que demos. No debemos ser un árbol infértil. ¿Quiénes son los árboles infértiles? Los que no están plantados en esa corriente de agua. Los árboles fértiles son aquellos que beben de esos manantiales de agua. ¿Y quién es el manantial de agua según Jeremías 17? Nuestro Dios. Y lo último que quiero compartir acerca de este tema está en Marcos capítulo 11, del versículo 12 al 14. Y también es un texto conocido. Marcos 11, versículo 12, habla de la maldición de la higuera estéril. La higuera, un árbol frutal, que en una oportunidad el Señor tenía hambre, dice el relato, Marcos 11, 12. Yo lo voy a leer para recordárselos. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre el Señor Jesús, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. Y dice algo interesante, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le habló a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, las palabras que él habló. En este mismo capítulo 11, versículo 20, está el desenlace. A la mañana siguiente los discípulos vieron la higuera y se maravillaron. Señor, tú ayer le dijiste, le hablaste que nunca más dé fruto y se seque. Y mira, está seca desde las raíces. Y el Señor Jesús les concluye la enseñanza. No se maravillen de que esto haya pasado. Deben de tener fe. Asimismo, como yo le hablé a la higuera, si ustedes hablan a esta montaña, muévete de aquí, tírate al mar, si tienen fe y lo creen en su corazón, será hecho. Hay una doble enseñanza en este relato. Está la enseñanza del árbol que no da fruto y cuál es el final de este árbol. Y la siguiente enseñanza es del poder de decir cosas como hijos de Dios, como leíamos en Isaías 61, sacerdotes de Dios, árboles de justicia. Las palabras que decimos pueden crear una realidad diferente en nuestra vida. Entonces, lo interesante de este relato es que una de las cosas interesantes es que dice que no era tiempo de higos. El Señor Jesús fue a comer higos a una planta cuando no era tiempo de higos. Pero los relatos que hemos leído anteriormente, en Jeremías 17, en Isaías 61, es que nosotros como árboles de justicia no dependemos del temporal, de las situaciones externas, del sol, de la lluvia, sino que dependemos del manantial que corre debajo de las raíces, que es nuestro Dios. Siempre es tiempo de dar fruto. Quizás en la naturaleza los árboles tienen una temporada. Los árboles de naranja, los árboles de mango, todo árbol frutal tiene una temporada. Es tiempo de naranja, es tiempo de mango. Para los árboles de justicia siempre es tiempo de fruto de justicia. Siempre es tiempo de reedificar las ciudades arruinadas.
las generaciones arruinadas. Siempre es tiempo de hacerlo. Y que no nos ocurra como este árbol, que sin dar fruto, el desenlace de su existencia fue secarse. Todo árbol que no da fruto es cortado de raíz y echado al fuego. Era otra enseñanza del Señor Jesús. Que nosotros, que hemos encontrado al Señor, podamos dar ese tipo de fruto. Y los que de pronto están pensando, bueno, está bien, tú que conoces al Señor y ya sabes esto y da fruto. Yo ni siquiera me he acercado a Dios. Estoy muy lejos de dar un fruto. No tengo fruto, no tengo agua, no tengo hojas verdes. Pues es tiempo de acercarte al manantial. Acercándote a Dios, te acercas a las aguas y tus hojas pueden reverdecer. Este árbol que está seco puede cobrar vida. Este árbol que no da fruto va a dar fruto abundante que va a beneficiar a muchas personas. El beneficio inmediato es nuestra familia, nuestro hogar. Si tienes un hogar, si tienes tu esposa, tu esposo, tus hijos, este es el entorno primero que debe de beneficiar tu árbol, tus frutos, que haya fruto de amor en tu familia, fruto de paciencia, de paz, de alegría. Y es lo que desea el Señor para nosotros. Dios es especialista en resucitar árboles que no dan fruto, en enderezar árboles torcidos para que demos fruto abundante. Que el Señor me los bendiga y que esta palabra pueda bendecir muchas vidas y muchos hogares. Que el Señor los bendiga.